En este video vamos a partir de un proyecto vacío, vamos a explicar a partir de un ejemplo práctico la principal diferencia entre un FC y un FB. Entonces arrancamos con un proyecto vacío con el respectivo simulador corriendo. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente, está el main vacío, voy a arrancar por configurar las marcas de ciclo, porque las necesito para configurar una operación de suma recurrente que vamos a organizar. Entonces vamos a suponer que las marcas de ciclo están en el byte 100. Entonces, por ejemplo, la 100.5 es la que se encarga de ser intermitente con un hertz, es decir, cada segundo va a generar una intermitencia. Entonces ahora vamos a agregar un nuevo bloque, vamos a agregar un FC. Entonces vamos a decir ejemplo FC y vamos a programarlo en lenguaje de contactos, estamos bien. Y aquí internamente vamos a configurar una variable que se llama temporal. Entonces variable temp y vamos a decir que es un entero. Es la única variable, no le voy a poner variables de entrada ni de salida ni ningún otro tipo, sino que simplemente en las variables temporales le voy a configurar un entero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que los bloques FCs pueden leer variables globales. Entonces yo, por ejemplo, puedo configurar un flanco positivo de M100.5. ¿Qué va a hacer eso? Me va a generar un pulso pequeño cada segundo. Entonces aquí lo tengo que guardar en una parte. Entonces supongamos, por ejemplo, en M00, lo vamos a guardar y vamos a llamarlo como flanco positivo 1, por ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es una operación de suma. Entonces le decimos que es una suma de esa variable temporal, súmele 1 y grábelo en variable temporal nuevamente, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es un acumulador, es decir, cada segundo él me va a dar la orden de que lo que haya en variable temporal, súmele 1 y guárdelo en variable temporal. Y necesitamos una salida. Entonces, por ejemplo, pongámosle salida bloque y va a ser un entero para poder ver externamente lo que está ocurriendo en el interior del bloque. Entonces todo el tiempo también hágame move de lo que haya en variable temp hacia la salida del bloque. Listo. Entonces eso va a ser la única instrucción que hay dentro de este bloque. Para facilidad voy a copiar este código y me lo voy a llevar para un FB. Entonces voy a crear un nuevo bloque, un FB, lo voy a llamar de forma similar a la anterior, ejemplo FB, y voy a copiar esa instrucción acá. Pues obviamente me va a sacar errores porque, por ejemplo, primero debo cambiar el flanco, debo ponerlo en una nueva variable. Entonces lo voy a llamar, por ejemplo, flanco positivo 2. Y como estas variables son locales y en este bloque que acaba de crear no están definidas, entonces voy a definir la salida bloque, no importa que se llame igual, de hecho aquí ya debe haberse corregido. No importa que llame igual porque son variables locales, entonces puede tener el mismo nombre en diferentes bloques. Y voy a llamar una variable que se llame salida, pero voy a llamarla static. Listo. No voy a utilizar las temporales porque precisamente el static es lo que tiene el FB que no tiene el FC. Entonces aquí voy a llamarlas así. Variable. ¿Qué pasó? Ah, no salida, perdón, variable. Entonces aquí voy a llamarla variable static, la guardamos en variable static y la variable static la tiramos hacia afuera del bloque. Listo, entonces cierro este y esos bloques, como sabemos, pues no tienen vida propia, se las tiene que dar a alguien. Entonces vamos a darle con una variable que se llama, por ejemplo, disparador. Entonces la definimos la variable y vamos a definirla, por ejemplo, como una marca, y él me dice que M02 está disponible, válido, y entonces con eso llamamos el bloque y en paralelo llamamos el otro bloque, es decir, los dos bloques los vamos a llamar con la misma condición. Recordemos que como es un FB me va a pedir un bloque de instancia, le acepto ese nombre que él me dice por defecto, lo que habíamos visto en el video anterior, que en este caso él me pide obligatoriamente una variable. Entonces vamos a colocarle resultado FC, por ejemplo. Entonces definir una variable, vamos a guardarlo en una marca, MW2, y aquí resultado FB. Y él me va a preguntar, le digo que lo guardemos en una marca, y
por ejemplo, pues sugiere MW4, está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar esto al simulador para ver entonces cómo nos funciona este asunto. Ya está simulando, el simulador está en run. Vamos a darle online a este bloque. El bloque está corriendo. Entonces vamos a mirar qué pasa con un FC que no tiene memoria, cómo se va a acumular este resultado, mientras con un FB que tiene memoria en esas variables tipo static, a ver cómo se va acumulando ese resultado. Entonces vamos a darle forzar a 1 y miremos, perdón, aquí pasó algo. Voy a revisar las marcas de ciclo. Yo creo que las marcas de ciclo no quedaron bien configuradas. Bueno, hay que activar este disparador para que podamos ver qué está pasando. Sí, la marca de ciclo por algún motivo no está funcionando. Esto suele pasar a veces en el TIA Portal. Entonces en ese caso la solución es resetear el bloque. Eso pasa normalmente cuando uno ya cargó el programa sin marcas de ciclo y después de haberlo cargado las configura, lo vuelve a cargar, y me ha pasado que vuelve y presenta ese problema. Entonces qué bueno pues también que aquí pasó, para que de una vez quede dentro del video pues cómo se corrige ese problema. Entonces vamos a corregir PNIE, PLC SIM, iniciar búsqueda, lo encontró, cargar, y vamos a verificar y vamos a decirle que arrancar módulo, finalizar. Vamos a ver, está en run, estamos muy bien, y vamos a repetir la prueba. Entonces vamos a darle aquí online y vamos a darle al disparador. Entonces vamos a darle forzar a 1 y mire lo que ocurre. El FC no incrementó, nunca en realidad incrementó, mientras que el FB sí incrementa. Entonces esto es una muestra de cómo es la diferencia entre estos dos bloques. En conclusión, el FC nunca va a acumular. El FC nunca va a acumular, por lo menos en sus registros internos, porque él dentro de los registros internos no tiene forma de acumular nada, porque entradas son lo que llegue de afuera, salidas son lo que le entrega al mundo exterior, y temporales son variables que ciclo a ciclo del PLC no acumulan nada. Si ellas en realidad estuvieran reteniendo alguna memoria, pues este acumulador incrementaría en este caso. Lo que sí está ocurriendo, por ejemplo, con las variables tipo estáticas. Yo recomiendo que, por ejemplo, como ejercicio, a los que ven este video, implementen un FC, pero implementen aquí una MW. Pues alguien diría, eso es bastante ilógico, ¿cómo así que voy a implementar una MW dentro de un FC? Yo les expliqué anteriormente que eso es posible, y dirán, ah, sí, vea, en ese caso el FC sí tiene memoria. Pues se podría decir que sí, porque en realidad él no lo está memorizando, lo está memorizando en una variable del tipo global, que es las MWs conservan la memoria de ciclo a ciclo del PLC. Entonces estaríamos utilizando el FC como una estrategia de organizar un pedazo de código, pero sin sacarle las potencialidades a sus variables locales. Entonces, como en conclusión, los FCs no tienen memoria como tal, ellos simplemente dependen en todo momento de las variables de entrada. Por ejemplo, en este momento no hay variables de entrada, entonces obviamente la salida no se va a ver modificada con los ciclos que ocurran en el PLC, mientras que miren este FB, pues mientras ha ido transcurriendo el tiempo, ha ido incrementando su valor. Entonces espero que con eso quede ya completamente clara la diferencia entre un FB y un FC, y hagan el ejercicio propuesto de hacer el acumulador el FC con una MW, o sigan haciendo otros ejercicios con entradas y salidas, y podrán ver entonces pues plenamente la diferencia entre estos bloques. Muchas gracias.